Bueno, tal como lo anticipé, ya está Katia Pasarino conectada con nosotros. Bienvenida al programa, Katia, y gracias por atenderme. No, por favor, es un gusto y un honor estar, Carlos, en tu programa y obviamente con todos los televidentes de nuestra querida Reconquista, Avellaneda y Zona. Ajá. Bueno, te tocó presidir una de las comisiones allí de la Convención Constituyente para reformar la Constitución, nada menos que la que tiene que ver con la autonomía municipal. Contame, por favor, porque ya estamos en la etapa final. Yo no sé si esto ya se vota o no, creo que se vota ahora, pero hay dictamen de mayoría, dictamen de minoría y seguramente se va a imponer el criterio de la coalición gobernante, que sería de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cómo va a quedar la cosa para los municipios y comunas y qué reformas importantes hay respecto del actual sistema? Mira, lo primero, Carlos, es que el día de ayer se votaron los dictámenes. La verdad que venimos con semanas en donde tenemos, de los 5 días de la semana, tenemos 3 días de pleno. El lunes se votó régimen municipal, derecho a la ciudad, ordenamiento territorial, áreas metropolitanas, asociativismo, áreas metropolitanas y regionalización. Se votaron las disposiciones transitorias y la parte de recursos. La verdad que sí, más allá de que fue el proyecto, el dictamen de mayoría de Unidos, hubieron muchas adhesiones de los otros bloques que han acompañado con la votación el dictamen. Lo que la gente tiene que saber, lo primero que todos tenemos que saber, es que estamos cumpliendo con la Carta Magna de la Nación Argentina, que en su artículo 123 establece que hay que asegurar las autonomías municipales. Y en el mismo artículo menciona que cada provincia le dará el contenido y el alcance que tengan en los órdenes institucionales, políticos, financieros, económicos y administrativos. Ese fue el labor que realizó la comisión en términos de régimen municipal. Lo primero, Carlos, no existen más las comunas. Como tampoco existen más la reelección indefinida. Los gobiernos locales van a ser llamados municipios. Va a tener como cabeza de ese municipio un intendente que va a tener un periodo de 4 años y una posibilidad única de reelección. Luego un intervalo y si quisiera podría volver a ser candidato, pero ya no la reelección indefinida como sucede en varios gobiernos locales. ¿Para todas las comunas o alguna diferencia en lo que respecta a cantidad de habitantes? Ahí vamos. Hicimos 2 regímenes municipales. Por un lado, aquellos que tienen más de 10.000 habitantes. Los que tengan más de 10.000 habitantes, mediante ordenanza de mayoría simple, van a poder convocar a elecciones para conformar la asamblea estatuyente. ¿Qué significa eso? Esta asamblea estatuyente va a escribir la Carta Orgánica. Es, en definitiva, la autonomía institucional. Sería como una mini constitución de los gobiernos locales, en donde van a tener que tener criterios, principios, si existe o no existe un viceintendente, por ejemplo, cuáles van a ser los criterios del trabajo, y esto es sumamente importante porque muchas veces van a poder de alguna manera adecuar a las necesidades de la ciudad lo que puedan llegar a legislar en normativas, en ordenanzas. Sumamente importante. Y obviamente que tienen límites. ¿Cuáles son los límites? Los criterios y principios de cada capítulo de la Constitución provincial y en su defecto de la Constitución nacional. Pero, por ejemplo, no podrán tener régimen electoral propio. Esto es algo que se pensó, que se discutió y que se llegó al consenso de que el régimen electoral seguía estando sujeto a la ley electoral de la provincia. Para unificar las elecciones, pero sobre todas las cosas para que no pase como en otras provincias, que cada municipio establece su fecha y su cronograma electoral y que en algunos lugares todos los fines de semana habían elecciones y algunos con un año de anticipación. Entonces, para evitar todas estas situaciones, se tomó el criterio de que en este momento la autonomía política no estaría dada en este sentido, en el sentido de los regímenes electorales. Otra cosa importante es que los consejos deliberantes, que las ciudades que tengan más de 20.000 habitantes,
van a continuar con las elecciones intermedias para concejales. Perdón, Nosotros a ver, tenemos- antes que siga, ¿los de más de 10.000 van a tener consejo municipal? Ya tienen consejo municipal. Los de- por supuesto, tienen consejo municipal, pero se renuevan Lo cada que- 4 años, cada 4 años. Más de 10.000 y menos de 20.000, digamos. Volvemos, yo te explico. Sí. Más de 10.000 habitantes van a tener la posibilidad de tener su carta orgánica. Van a tener un gobierno republicano representativo, y democrático, obviamente, y van a tener la posibilidad de la carta orgánica. Podrán, no Está es bien. de carácter obligatorio. Está bien. ¿Qué pasa con los municipios que tienen menos de 10.000 habitantes? Eso te iba a preguntar, ¿no? Los municipios que tienen menos de 10.000 habitantes van a tener que tener el mismo sistema democrático, representativo y republicano, van a tener un ejecutivo, un legislativo y un órgano contralor. Esto no va a generar estructura, porque de lo que se está pensando, Carlos, es de comisiones municipales con los mismos integrantes que de hecho hoy ya tienen las comisiones comunales. Y estamos hablando de 314 municipalidades, que va a pasar a ser, una vez que entre en vigencia municipalidades, 314 entre ciudades y comunas que van a pasar a ser municipios con este sistema. Lo que la gente tiene que saber es que la legislatura será la encargada de armar estas categorías. No está en la Constitución, pero en el pasillo se habla de que van a haber 3 categorías, o al menos se pretende proponer 3 categorías. Aquellos que tengan menos de 3.000 habitantes, con un intendente, una comisión municipal, de 3.000 a 5.000 habitantes, comisiones municipales con más miembros, y de 5.000 a 10.000 habitantes, acá hacemos un paréntesis, Carlos. Hay un montón de ciudades que han sido declaradas como ciudad, aún no teniendo en términos nominales la cantidad de habitantes necesarios para hacerlo. Allí van a tener 2 opciones. O siguen manteniendo los consejos deliberantes, que ya existen, o se van a adaptar, pueden optar por regirse por la nueva ley orgánica de municipalidades, que la legislatura va a tener 2 años para elaborar. Está bien. Acá en la zona tenemos dos ciudades que una, no sé, no estoy tan seguro, que es Román, que yo creo que andaba por los 10.000 más o menos, pero Malabrigo cuando fue designada ciudad tenía mucho menos, y como el último censo creo que le da menos de 10.000, porque ese es otro tema, ¿no? Hay que ver el censo, si es confiable, hay mucho que está cuestionado. Hay ciudades que han hecho reclamos muy fuertes respecto a ese tema, incluso por el tema de la coparticipación, porque no están para nada de acuerdo con la cifra que le dan como censo. ¿Cómo solucionan ese tema? Bueno, ahí nosotros pusimos se buscará un nuevo sistema, y muchos proponían los padrones electorales. Y en su defecto el censo nacional. Tanto lo establezca la legislatura, o sea, la ley. En ese sentido se trata de alguna manera de equiparar. Pero acá hay algo importante, Carlos. Como la Constitución no puede estar adaptada a cada ciudad, a la realidad de cada ciudad, hay muchas ciudades que son ciudades porque tenían la cantidad de habitantes, pero por la cuestión de migración y un montón de diferentes circunstancias que ha atravesado la ciudadanía de diferentes comunidades, han disminuido en la cantidad de habitantes. Uno no puede quitarle los derechos adquiridos de haber sido ciudad y de contar con determinada coparticipación y una estructura institucional como los consejos deliberantes. Sin duda que va a ser una cuestión a tener en cuenta, y que va a necesitar mucho diálogo con estos municipios para ver qué pretenden hacer de su vida institucional. Nosotros acá, por ejemplo, en el tema de recursos, no le pusimos un porcentaje, un piso de porcentaje como sí pretendían más por Santa Fe u otros bloques políticos. Lo hicimos porque ante la inestabilidad y tantas
cuestiones que están pasando con la cuestión de los sistemas en materia tributaria, entendíamos que no debería estar en la Constitución, pero sí en disposiciones transitorias, cuando colocamos lo de la ley de coparticipación, pusimos que no podía ser en desmedro del porcentaje que ya perciben nuestros municipios y comunas. De alguna manera, para garantizar de que no se va a perjudicar el tema de esos recursos. Está bien. Repetime cómo es la del... ¿Cuáles van a ser los municipios que van a tener renovación en el Consejo Municipal cada 2 años? ¿Los de más de 20.000? Más de 20.000. Los de más de 20.000. Bueno. Más de 20.000, estamos hablando de 26 municipalidades en toda la provincia. Ajá. Bueno, y entre ellos, del Departamento General Obligado, serían... Villa Ocampo, Avellaneda y Reconquista. Únicamente, esos 3. Sí. Tema coparticipación que citaste recién. ¿Cómo va a quedar el tema coparticipación? ¿Se modifica la ley actual de coparticipación? Se va a modificar, tienen 1 año para modificarla. Recordemos que es una ley de coparticipación que hace muchísimo tiempo que ni se la toca. Bueno, se le puso un plazo para que la legislatura pueda hacer una nueva ley de coparticipación, y lo que se piensa, y esto no está escrito en la Constitución, pero lo que se piensa es también tener otros criterios, que eso es lo que estamos trabajando también con los legisladores, que tienen que ver con que no se tenga en cuenta únicamente en términos nominales por cantidad de habitantes, sino que también se puedan tener otros criterios. Bueno, pero bueno, eso lo vamos a seguir con los legisladores. Está bien. Y respecto de la facultad o no de crear nuevos tributos, ¿qué se resolvió respecto de eso? Nosotros cuando hablamos de autonomía económica, de autonomía financiera, hay una naturaleza jurídica de los municipios que es inherente a la posibilidad de cobrar tributos que son propios, como las tasas, derechos de registro, contribuciones. Y luego lo de generar impuestos, muchos municipios ya lo hacen. De hecho, lo que nosotros creemos es que ante las leyes fiscales y los impuestos provinciales y nacionales no puede haber una doble imposición, y en ese sentido están garantizados por los criterios del artículo 5 de la nueva Constitución, que dan justamente estos criterios a la hora de establecer materia tributaria. No hay ninguna prohibición, pero tampoco hay posibilidades de que lo puedan hacer de hecho. Ajá. Claro, porque lo que se discutía era sobre si poner o no en la nueva Constitución eso, porque, bueno, es bastante sensible el tema cuando los municipios y las comunas actuales que van a ser municipios, a la hora de cobrar tasas que se convierten en impuestos, porque no se brinda prácticamente ningún servicio, y por esa razón está fuertemente cuestionado, sobre todo en el campo, ¿no? Por el tema de la... Hay un debate muy interesante, sobre todo en las doctrinas del municipalismo, en donde hablan de que uno también como gobierno local tiene que tener herramientas para poder gobernar. Es real lo que vos estás diciendo respecto a todas las demandas que hay fallos judiciales también en ese sentido que mencionan esta cuestión. La verdad que tienen que ser muy creativos. No sé, no quiero dar ideas, pero tienen que ser muy creativos para poder inventar nuevos impuestos. Bueno, la última. Tema reelección. Se suspende el tema de la reelección indefinida para todos los cargos. Hay una cláusula transitoria que fue muy criticada en favor del actual gobernador. Y para el resto, sobre todo para el tema de los intendentes o concejales, recién regiría como primer mandato a partir del año 2027, ¿no es cierto? ¿Así es? Exacto. Pero vamos a tener una situación, digamos, debido a la diversidad en términos electorales de los municipios, que nosotros en disposiciones transitorias colocamos que a partir del 2035 estaríamos en condiciones de empezar, mejor dicho, a contar correctamente los periodos con la unificación de las elecciones provinciales. Entonces, por ejemplo, municipios como Florencia y como Las Toscas, que tienen
las elecciones ejecutivas diferente a las elecciones provinciales, ellos van a tener por única vez un periodo de 6 años. Ajá. Va a ser del 2029 al 2035, con posibilidades de una reelección. O sea que para unificar la fecha. Exacto. Son esas dos situaciones y Román, por ejemplo. En lugares como en lugares que tengan menos de 20.000 habitantes, en lugares que tengan más de 20.000 habitantes no hay problema porque siguen la renovación de consejos por mitades. Pero las que tienen menos de 20.000 habitantes, que no tienen posibilidades de la renovación por mitades de los consejos, también vamos a tener una excepcionalidad. ¿Y cuál va a ser la excepción? La excepción va a ser que quienes sean candidatos en el 2029, municipios con menos de 20.000 habitantes, candidatos a concejales del 2029 van a tener 2 años hasta el 2031. Del 2031 sí ya van a poder ser candidatos por periodos de 4 años y ahí se acomoda nuevamente lo que decíamos del inicio del 2035. Y acá hay algo importante que decir. Quienes tengan del 2029 al 2031 no va a ser contabilizado como una reelección. ¿Me explico? O sea que pueden llegar a tener 10 años. Está bien. Sí, no, a mí un poco me llamó la atención que sea recién primer mandato a partir, porque fíjate vos, por ejemplo, nosotros tenemos un caso acá del intendente Vallejo que va por el 3er periodo, o sea que puede llegar a tener un 4º y un 5º. Entonces, recién a partir del año de la elección siguiente tendría la prohibición de volver a ser candidato. Pero bueno, esa disposición va a regir, es más para el futuro que para el presente, ¿no? Y lo que pasa es que es muy difícil adecuar la Constitución, digamos, a cada situación de cada municipio. Hay concejales que están hace un montón de años, digamos, y tendríamos que tener el mismo criterio. Es muy diferente a lo que pasa con el gobernador, que es una excepción, porque es el primer periodo. Fórmula de gobernador y vicegobernador no tuvieron oportunidades de ser reelectos. Igual esto me parece que hay que quitarle el romanticismo, porque desde que iniciamos esta constitución, y es algo que realmente hoy me da mucha gracia, porque hay muchos actores políticos que siguen usando esta cuestión de que lo único que se quería era la reelección del gobernador y que tenían la constitución escrita y que era un trámite que veníamos, firmábamos y nos íbamos. Y la verdad que estos dictámenes, Carlos, de régimen municipal, tienen muchísimo de las audiencias públicas. Te contaba que me escribían los colegios de arquitectos y he recibido de diferentes instituciones el agradecimiento por haber incorporado criterios, puntos que ellos han mencionado en las audiencias. Digo, esto llevó mucho. Algunas cosas logramos el objetivo de poder ponernos de acuerdo y en otras no, porque tenía que ver con cuestiones ideológicas y hasta con cuestiones de técnicas legislativas de si iba o no iba un párrafo en una constitución, porque realmente pensábamos que tenía que ser general y no reglamentarista. Ahora, el gobernador no va a ser nuevamente reelecto si la gente no lo vota. Digo, por ahí romantizan esta situación, pero yo siempre lo dije y lo sigo sosteniendo, es sumamente injusto que no lo pueda hacer. Bueno, la última es esta, en serio. Hay una fuerte protesta de la Iglesia Católica porque en la reforma no se la incluye como la religión oficial y están haciendo fuertes reclamos. ¿Cuál es tu posición respecto de esto? Yo creo que en los tiempos que corre, yo soy católica desde toda mi familia. Yo, ¿qué creo? Creo que hasta el mismo Papa lo ha dicho y nosotros hemos mantenido reuniones con diferentes obispos y todos han estado de acuerdo de que había que respetar todos los credos y que tenía que existir principios de cooperación. No sé si utilizar la palabra de Estado laico, que no es lo que va a estar escrito, pero sí la libertad de practicar diferentes credos. Lo que yo entiendo que la Iglesia
pedía, y que lo hablé con Emiliano Peralta y que de hecho lo comparto, pero no somos los únicos que votamos, y en esto hay que buscar consensos. Lo que sí se pretendía es el reconocimiento en un párrafo de la Iglesia Católica, que yo comparto por todo lo que significa la Iglesia, lo que significó en términos históricos, pero también lo que significa el día de hoy. Bueno, las fiestas patronales, los nombres de nuestras ciudades, todo lo que ha hecho la Iglesia por la sociedad. Yo creo que desconocer eso es realmente llamativo e innecesario. Pero bueno, no somos los únicos que tomamos estas definiciones, y los consensos muchas veces uno no los maneja. Estamos ahí dando el diálogo, pero viendo qué pasa. Está bien, pero están a tiempo de hacerlo. Están a tiempo de hacerlo. Bueno, nosotros nunca dejamos de hacerlo. No digo en cuanto a proponerlo, sino que todavía ese es un asunto que se puede incluir. Eso quería decir. El viernes se vota derechos y garantías, que es el artículo 3, en donde está dentro de esta comisión. Está bien. Katia, te mando un beso grande. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Un saludo para todos los ciudadanos que nos están viendo. Un beso enorme. Muchas gracias de nuevo. Katia Passanino, convencional constituyente de la reforma de la Constitución y titular de una de las comisiones más duras de resolver, que es la de la autonomía municipal. Hacemos la pausa y enseguida estamos con la nota que obtuvimos grabada con Oscar Cachi Martínez, que es candidato a diputado nacional en cuarto término del peronismo en la provincia de Santa Fe. Elecciones del 26 de octubre. Después de la pausa.